Tarkir. Ese plano donde el rugido del dragón y el grito del guerrero se entrelazan en una danza de acero y fuego. Y escanonu mesa Tarkir y atrás. Però, tot i que el món es trobi en flames, jugar sempre serà el refugi del nostre esperit. Muy buenas infrecuentes, y os damos la bienvenida al vídeo de nuestro tercer deck reveal. Parece mentira cómo pasa el tiempo, pero esta es la tercera vez que tenemos ocasión de revelar al mundo entero las cartas que componen uno de los nuevos mazos preconstruidos, en esta ocasión para la nueva colección de Tarkir, Tormenta Dracónica. Así es, Ania. Vamos a revelar el contenido completo del mazo Impulso de los Mardu, la baraja de combinación roja, blanca y negra de esta colección. Un mazo pensado para desbordar el campo de batalla con fichas de criatura y numerosos ataques. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a Wizards of the Coast no solo por patrocinar nuestro contenido, sino también por darnos la oportunidad de revelar este mazo para todo el mundo. Si queréis conseguir productos de Tarkir Tormenta Dracónica, tenéis en la descripción un link al buscador de tiendas y otro a la tienda oficial de Wizards. Este mazo representa al clan Mardu, del plano de Tarkir, que basa su trasfondo en las historias y leyendas de la cultura del este y centro de Asia. Este plano está estrechamente ligado al Planeswalker Ugin, quien llegó al plano cuando estaba en mitad de su creación y le dio forma a su voluntad, creando con el batir de sus alas la tempestad de los dragones. Tarkir es un plano peculiar, puesto que tiene dos líneas temporales. En la línea temporal original, la muerte de Ugin ocasionó el final de la tempestad de dragones, provocando la extinción de los dragones a manos de los clanes. No obstante, un vestigio de Ugin envió a Sarkhan al pasado, donde ayudó a evitar su muerte, creando la nueva línea temporal en la que Tarkir está dominado por los dragones. Con la invasión pirexiana se creó el caos y el miedo se apoderó de muchos habitantes. En ese momento, Zurgo, el campanero, tomó las riendas de la rebelión coordinando un ejército para sobrevivir y recuperando el liderazgo de los Mardu, pasando a ser conocido como Zurgo, el Hien de Tormentas. Ahora que os hemos dado un poquito de contexto sobre este mazo y nuestro comandante principal, ¿qué os parece si nos ponemos ya a hablar de la baraja en sí? Toca ya hablar del propio mazo, y es que Impulso de los Mardu, la baraja que presentamos hoy, basa su estrategia en la creación de fichas. Contaremos con todo tipo de efectos de creación de fichas, desde la habilidad de movilizar, que representa a los Mardu en esta nueva colección y que encontraremos en nuestro comandante, hasta la habilidad de miríada, pasando, por supuesto, por una amplia cantidad de criaturas que crean fichas al entrar al campo o mediante diferentes efectos. Eso sí, el mazo no se limita solo a crear fichas, sino que tendremos multitud de formas de sacarles provecho. Las usaremos no solo para atacar, sino también para robar cartas, sacrificarlas para conseguir beneficios y otras muchas posibilidades. Yo creo que ya va tocando hablar de las cartas nuevas, ¿no? Que seguramente toda esta gente esté esperando por ello. Diría que sí, la verdad. Y qué mejor forma de empezar que hablando de los nuevos comandantes, como por ejemplo nuestro comandante principal, Zurgo, el Hien de Tormentas. Esta criatura legendaria guerrero orco tiene un coste de solamente 3 manás, uno de cada color del clan, y es una 3/3 con la habilidad de movilizar 1. Para quienes no hayáis estado muy pendientes a las nuevas mecánicas, movilizar es la nueva habilidad del clan Mardu. Cuando una criatura con movilizar ataque, creas fichas de criatura guerrero rojas 1/1, giradas y atacando, que se sacrifican al comienzo del próximo paso final. La cantidad de fichas que creas viene marcada por la propia habilidad. En el caso de Zurgo, al ser movilizar 1, crearás una sola ficha.
Pero lo realmente importante de Zurgo no es esta habilidad, que está bastante bien ya de por sí, pero es más un acompañamiento para la segunda habilidad del comandante. Eso es, porque su segunda habilidad hace que siempre que una ficha que controlas deje el campo de batalla, robes una carta si esa criatura estaba atacando. De lo contrario, cada oponente pierde una vida. Esta habilidad crea toda una estrategia alrededor del comandante, puesto que con el movilizar normalmente nos van a bloquear las fichas por ser débiles, y se traducirá en robar cartas. A más fichas creemos, más cartas podremos robar de esta forma, porque lo mejor de todo es que no está limitado a dispararse un número determinado de veces por turno. Como las fichas se sacrifican solas debido al efecto de movilizar, si no nos las bloquean, no robaremos, pero quitaremos una vida a cada oponente cuando se sacrifiquen al final del turno, que está bien también. La cuestión es que esta segunda habilidad de Zurgo no está limitada solo a las fichas que se crean con el movilizar, por lo que todas las fichas que vayamos creando, que no serán pocas, nos servirán para robar cartas cuando mueran en combate o para reducir totales de vida cuando mueran en general. Ni que decir tiene que podemos explotar esto combinando mecánicas de sacrificio de criaturas en el mazo, puesto que si sacrificamos a una criatura durante la fase de combate, incluso si ya ha hecho daño, seguirá siendo una criatura atacante y por tanto robaremos carta. Mientras que si la sacrificamos en cualquier otro momento, quitaremos vidas. Si nos fijamos en nuestro comandante secundario, encontramos un dragón legendario llamado Nerif, Vanguardia Crepitante. Este dragón espíritu es una 4/4 con las habilidades de volar y toque mortal por el coste de 5 de maná, 2 de ellos genéricos y los otros 3 los colores del mazo. Cuando Nerif entre, crea 2 fichas de criatura trasgo rojas 1/1. Por tanto, supone otro de los motores del mazo para crear fichas. Después veremos cuántas cosas somos capaces de hacer con estos efectos de creación de criaturas. Siempre que Nerif ataque, exilia una cantidad de cartas de la parte superior de tu biblioteca igual a la cantidad de fichas con un nombre distinto que controlas. Durante cualquier turno en el que atacaste con un comandante, puedes jugar esas cartas. Obviamente, Nerif no se limita solo a crear fichas, puesto que también genera un motor de ventaja de cartas, permitiéndonos exiliar cartas al atacar. Es importante señalar que la cantidad de cartas exiliadas va ligado al número de fichas con nombres diferentes que controlemos, por lo que nos interesará tener variedad. Por el momento, ya hemos visto que Zurgo crea guerreros y Nerif crea trasgos, y como podréis imaginar, el resto del mazo creará otras fichas diferentes para maximizar esto. Lo más interesante de esta habilidad de Nerif es que las cartas no están asociadas a ella, por lo que en cualquier turno posterior que ataquemos con un comandante las podremos seguir jugando, independientemente de que Nerif muera, deje el campo de batalla y la volvamos a jugar o cualquier situación similar. Sin duda queda claro que los comandantes están pensados para generar ventaja a través de la creación de fichas, por lo que reflejan más que correctamente la esencia y estrategia de esta baraja. Dicho esto, nos queda algo muy importante que compartir y son las 8 cartas adicionales que salen por primera vez en este mazo y que por supuesto van a ir en armonía con esta estrategia de fichas de la baraja. Entre estas 8 nuevas cartas encontramos 5 criaturas, así que vamos a empezar con ellas. Comenzamos con Jefe de Asalto Ainok, un guerrero perro 2/2 por 2 de maná. Siempre que ataques con esta criatura y/o con tu comandante, por cada oponente creas una ficha de criatura trasgo roja 1/1 que está girada y atacando a ese jugador. Es decir, que con esta criatura tendríamos un segundo efecto del movilizar de nuestro comandante, pero además lo haríamos para cada oponente, por tanto es una mejora sustancial del efecto de Zurgo al combinarse ambas cartas. Recordemos que cuantas más fichas puedan morir en combate, más cartas robaremos o más vidas quitaremos si mueren fuera del combate. El jefe de asalto, Ainok, también tiene la habilidad de sacrificarse para hacer indestructibles a tus fichas de criatura hasta el final del turno, algo que resultará tremendamente útil cuando hayamos extendido mucho nuestra mesa. La segunda de estas nuevas criaturas es el Forjador de Voluntad Férrea, un artífice orco 3/3 por 4 manás con la habilidad de Teniente. Esta habilidad salta al inicio del combate en tu turno si controlas a tu comandante y le otorga a la criatura objetivo que no sea legendaria que controlas la habilidad de Miríada hasta el final del turno. Es otro efecto realmente sinérgico con nuestro comandante, puesto que las criaturas con miríada crean fichas que son copias de ellas mismas y que atacan a cada oponente. Por lo tanto, tendremos fichas atacando que si mueren nos darán cartas con Zurgo. Si por el contrario no mueren, se sacrifican al final del turno, quitando vidas adicionales a los rivales. Así que salimos ganando pase lo que pase. Seguimos con las criaturas y le toca el turno al Devorahuesos, un dragón 2/2 por 4 manás con las habilidades de volar y destello. El Devorahuesos entra al campo de batalla con una cantidad de contadores +1/+1 sobre él igual a la cantidad de criaturas que murieron este turno.
Este efecto funciona bien con nuestro comandante buscando atacar y que mueran nuestras fichas. También hace sinergia con las habilidades de Miríada, porque morirán varias fichas cada turno. No obstante, una situación que seguramente nos interese más es cuando nos hayan jugado un barremesas y podamos jugarlo aprovechando el destello. Lo mejor de las situaciones para esta carta sería que nos jueguen un barremesas y tengamos alguna protección del estilo jefe de asalto Ainok o similar, de forma que nuestra mesa no se muere, pero la de los rivales sí. Y encima colamos un dragón con muchos contadores para ganar la partida en nuestro turno. El devorahuesos tiene otra habilidad adicional, y es que cuando muera robas X cartas y pierdes X vidas, donde X es la cantidad de contadores +1/+1 sobre esta carta. Es decir, que cuando entra, bien, y cuando muere, también. Todo son ventajas. Eso sí, cuidado con vuestro total de vidas, no os lo vayan a matar cuando os quede poca vida y lo tengáis que lamentar. La cuarta de las nuevas criaturas es la Tríada Sedienta de Oro. Este dragón 4/2 por 5 manás tiene las habilidades de volar y de Miríada. Siempre que esta criatura haga daño de combate a un jugador, creas una ficha de tesoro, por lo que puedes crear hasta 4 tesoros por turno, sin contar efectos extra que podamos añadir para duplicar o generar más fichas. Así que nada mal. Terminamos el bloque de criaturas con posiblemente la más interesante de todas, el Cantatempestad Fortalecido. Se trata de un hechicero orco 3/3 por 3 de maná que tiene la habilidad de dañar primero. Pero esto no es lo que destaca de esta criatura, sino que siempre que ataque, por cada ficha de criatura que controlas que haya entrado este turno, creas una ficha girada y atacando que es una copia de esa ficha. Esas fichas se sacrifican al final del turno. Esto significa que cuando ataquemos con él, el Cantatempestad Fortalecido es capaz de duplicar las fichas creadas por Movilizar, Miríada y cualquier otra habilidad del estilo, además de las que hayamos podido crear antes del combate. Eso sí, recordad que esta habilidad la tendremos que resolver la última, para dejar que se resuelvan primero las de Movilizar, Miríada y demás opciones que tengamos al atacar. Sin duda, una criatura que va a dar que hablar en todos los mazos de fichas, no solo en este. Pasamos al resto de cartas, donde encontramos un instantáneo perteneciente a un nuevo ciclo de cartas asociadas a cada clan en los mazos preconstruidos. En este mazo tenemos la Voluntad de los Mardu, con un coste 3 y que nos deja elegir una de dos opciones a menos que controlemos a nuestro comandante, en cuyo caso podemos hacer ambas. Las opciones para elegir son, por un lado, crear una cantidad de fichas de criaturas guerrero rojas 1/1 igual a la cantidad de criaturas que controla el jugador objetivo. Y por otro lado, que la Voluntad de los Mardu haga una cantidad de daño a la criatura objetivo igual a la cantidad de criaturas que controlas. Por lo general, nos vendrá bien para llenar la mesa, pero usarlo combinado para hacer de removal al mismo tiempo es una opción mucho más interesante. En el mazo también contamos con un nuevo artefacto, y se trata del Escudo de la Infantería, un equipo por 3 de maná con la habilidad de equipar 2. La criatura a la que equipemos tendrá las habilidades de amenaza y movilizar X, donde X es su fuerza. Nuevamente, una herramienta para seguir llenando la mesa, que será mejor cuanto más fuerte sea la criatura equipada. Terminamos el repaso a las nuevas cartas con Al Alcance, un encantamiento de coste 4 que al entrar al campo crea 2 fichas de criaturas guerrero rojas 1/1. Con este encantamiento en mesa, siempre que ataques, cada oponente pierde una cantidad de vidas igual a la cantidad de criaturas que están atacándole. Es un efecto que puede llegar a ser demoledor, no solo en combinación con nuestras fichas, sino también con las habilidades de movilizar, Miríada y demás. Eso sí, igual que con el Cantatempestad Fortalecido, recordad resolver esta habilidad la última. Así habrá más criaturas atacando después de resolver el resto de habilidades al atacar. Ok, ahora que hemos repasado las nuevas cartas, hemos pensado que sería interesante comentaros cuáles son las reimpresiones más destacadas de la baraja. Vamos, las que todo el mundo está esperando saber. Comenzamos de nuevo por las criaturas, donde encontramos a Jix, Magistrado de Yawgmoth, una carta cuyo reprint era especialmente necesario desde hace tiempo, especialmente desde que se popularizó su uso en estándar. También tenemos a Adeline, Cátara Fulgurante, una carta que, pese a que ha sido reeditada ya varias veces, es tan popular y la gente suele utilizarla tanto que siempre viene bien alguna reimpresión adicional. Terminamos las criaturas con Héroe de Fortaleza del Filo y Espíritu Abnegado, 2 cartas muy útiles en mazos que buscan extender su mesa, ya sea por el efecto +1/+0 del grito de batalla en el primer caso o por la capacidad de proteger tu mesa en el segundo. En el resto de hechizos, el más destacado es Crescendo Final, puesto que hasta ahora solamente había salido en Nueva Capena, y la verdad es que le viene genial una reimpresión.
Otras cartas que siempre vienen bien son Engrampa Cráneo, Grebas Relámpago y Espada de los Egos, además de Visitación Divina. Todas estas cartas funcionan de maravilla en un mazo de fichas, con la excepción de las Grebas, que son más una cuestión de proteger nuestras criaturas más importantes. En el bloque de las tierras, la más destacada sería la reimpresión de Santuario Destruido, en una reimpresión que encaja muy bien con las que están recibiendo de forma salteada las tierras de este ciclo. Ahora que ya hemos visto todas las novedades y las reimpresiones más destacadas de la baraja, solamente nos quedaría repasar el resto del mazo, y comenzamos una vez más con las criaturas. Pero antes de ello, merece mención el único Planeswalker del mazo, Kaya, Cazadora de Geists, uno de los que más sinergias tienen con la creación de fichas, especialmente su habilidad para darle toque mortal a toda tu mesa. No está nada mal. Pero ahora sí, en las criaturas tenemos Vidente de Vísceras, Grenzo, Creador de Estragos, el Aprendiz Leal y Rasgadora de Garras Mentales como las criaturas de costes 1 y 2. En el coste 3 tenemos a Aaron, Ruina de Benalia, Jefe de Guerra de la Legión, Oportunista Morbosa, Ofidiomante, Arriero del Crepúsculo y Yageni, Partisano Eterno. Entre los costes 4 encontramos al Jefe Lomo de Escarabajo, Bruja Chilladora, Ángel de Emeria, Comandante de la Noche Dorada, Ogro Dirige Batallas y Simulacro Solemne. Y finalmente, para costes 5 o más, el mazo incluye Ángel de la Invención, Comandante de Sitiadores, Thalis, Medium Reverente, Titán Solar y Esfera de Matalla Mir. Ahora vamos con los 6 conjuros de la baraja, donde podremos encontrar la Tentación de la Venganza, Invocación Espectral, Almas Persistentes, Sacar a los Perros, Deshacerse de la Competencia y La Hora de la Verdad. Todos ellos relacionados con la creación de fichas o estrategias alrededor de las mismas. Entre los instantáneos también tenemos 6, aunque ya hemos mencionado uno entre las reimpresiones destacadas, así que nos quedan 5, que son Espadas en Guadañas, Erosionar, Triunfo Amargo, Disputa Mortal y Llegar la Medianoche. La gran mayoría de ellos son removals, pero también tenemos algún hechizo de creación de fichas o robo de cartas. En los artefactos, por supuesto, tenemos algo de aceleración con Anillo Solar, Sello Arcano, Piedra de Felwar, Talismán de Convicción y Talismán de Jerarquía. Podemos contar aquí también como fijador la Baratija de Caminante. Ya habíamos mencionado los 3 equipos, así que solo nos queda mencionar Ídolo del Olvido como el último artefacto, además muy sinérgico con las estrategias de fichas. El mazo cuenta solamente con 5 reimpresiones de encantamientos, y como ya hemos mencionado la Visitación Divina, nos queda mencionar el Bastión de los Recuerdos, Recibimiento de Tocasia, Insignia de Comandante y Lealtad a la Legión. Todas realmente cartas con sinergia relevante tanto con nuestro comandante como con nuestra estrategia. Como ya es costumbre, terminamos el repaso al mazo hablando de la base de maná. Hemos mencionado ya la reimpresión del Santuario Destruido, y nos quitamos de encima también las más obvias diciendo que el mazo cuenta con 5 llanuras, 5 pantanos y 5 montañas, así como Torre de Mando y Huerto Exótico, que suelen estar siempre presentes en los mazos preconstruidos. Entre las tierras de utilidad tenemos Ciénaga de Boyuca, Castillo del Valle de Arden, Castillo de Monte Ascua, Senda de los Ancestros, Bóveda del Arcángel y Cumbres Viento Vigorizantes. También tenemos 2 tierras buscadoras, que son Expansión Terramórfica y Paisaje Resquebrajado, aunque solo buscan tierras básicas. Finalmente, para fijar el maná tenemos un buen puñado de tierras que agregan 2 o más colores, empezando por las Painlands, Forja del Campo de Batalla y Cuevas de Coilos, para seguir por las Checklands, Refugio en la Cima, Cumbre Cráneo de Dragón y Capilla Aislada. El mazo cuenta con una tierra filtradora, el Brezal Fétido, y también una Tangleland, el Cenagal Ardiente, que entra enderezado si tenemos 2 tierras básicas o más. Tenemos algunas tierras que entran giradas siempre al campo, y estas son el Cenagal del Cañón, Templo del Silencio y Templo del Triunfo. Otra tierra que entra girada pero que al menos agrega maná de 3 colores es el Destacamento Nómada. De esta forma llegamos al final del que ha sido nuestro tercer deck reveal en Infrecuentes, el del mazo Impulso de los Mardu para la colección Tarkir, Tormenta Dracónica. Por supuesto, muchísimas gracias a todo el mundo que nos ha acompañado en este acontecimiento tan especial para nosotros. Y estamos deseando saber qué opináis del mazo, tanto en la caja de comentarios como a través de vuestras publicaciones en redes y en el servidor de Discord. Como de costumbre, si os ha gustado este vídeo y os gusta nuestro contenido, ya sabéis que podéis dejarnos un like y suscribiros en caso de que todavía no lo hayáis hecho. Por supuesto, si queréis ir un poco más allá con vuestro apoyo y además conseguir un montón de recompensas y ventajas exclusivas, podéis uniros a nuestro Patreon. Tenéis el link en la descripción de cada vídeo.
Desde aquí, de nuevo, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Infrecuentes y un abrazo enorme para toda nuestra comunidad. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!